Sí se ve, Jorge, se ve bien. Vale, pues como decía Marta, hemos intentado hacer un trabajo para visibilizar un poco el dolor crónico, igual que se visibilizan otras enfermedades crónicas como la diabetes o otros problemas de salud como el tabaco. Nos parece importante cumplir una parte de lo que es la atención primaria, que es la educación y la promoción de la salud. Y creemos firmemente que sobre el dolor, aunque lo parece mucha gente, luego hablamos de eso, la información que se maneja a veces no es la más adecuada. Y esto es parte de la documentación y ahí nuestra mayor aportación quizás, o lo que queremos que quede más claro, es que para combatirlo y sobre todo desde la atención primaria, deberíamos de insistir mucho en estrategias de afrontamiento activo. Nosotros hablamos de ejercicio, pero en el dolor influye también el tabaco, por ejemplo, en el dolor lumbar influye mucho y se sabe, o los hábitos de sueño, o otras cosas, ¿no? Que no solo el dolor no es culpa de otros, sino que en parte tiene que involucrarse el paciente y tiene que buscar, o tenemos que darle herramientas para que pueda tener estrategias de afrontamiento en el que él se implique. Y esto es un poco de lo que va la campaña, con una mesa para las enfermeras y médicos. Es verdad que yo nunca he participado en una mesa, aunque podría haberlo hecho en otras actividades comunitarias. Y para los fisios es un poco menos habitual, pero creo que está bien que intentemos, como decía Marta, liderar alguna o por lo menos colaborar activamente en alguna como esta del dolor, en la que seguro que podemos aportar mucho. Y lo que queremos explicaros es esto, ¿no? La justificación del porqué, los objetivos y sobre todo los materiales y documentos en la medida que nos dé tiempo, pues cosas, mensajes y de qué manera se le puede explicar al paciente, cosas que le puedan ser útiles para esto, para que pueda empoderarse un poco, que está la palabra muy de moda, o tomar acción él sobre su propia salud en cuanto al dolor. ¿Y ahí tenéis algún ítem, hay algún dato de por qué consideramos que tenemos que acercar conocimientos sobre el dolor al paciente o al padeciente? Y es que creemos que no les llega toda la información que debería. Es una pandemia, lo del dolor crónico. Hablaban hace poco menos del 20% de la población, y ya en las últimas datos publicados ya se habla de, como veis ahí, de más de un 25%. En España es más alto que en el resto de Europa, e incluso tiene una duración mayor. En el resto de Europa oscila entre los 7 años. En España dicen las estadísticas que estamos en torno a los 9 años. Todos trabajamos en primaria y sabemos que el dolor es de las causas más frecuentes en consulta. Lo saben los médicos, los enfermeros y los fisios, porque son pacientes que vienen una y otra vez normalmente a la consulta. Pues vamos a hablar un poquito luego de las diferencias del dolor agudo y el dolor crónico, pero es cierto que el dolor crónico es un poquito menos conocido y está mal interpretado. Pensamos que es un dolor agudo mantenido en el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre a todos estos padecientes que llevan tantos años y que acuden una y otra vez a la consulta? Acaban un tanto por ciento bastante elevado, 2 de cada 10, acaban perdiendo sus puestos de trabajo por ausencias prolongadas, y son pacientes que demandan resolución, obviamente, de los síntomas. Entonces, no son pacientes que son cómodos de tener en consulta porque no estamos consiguiendo prácticamente nada con el abordaje que se hace. Empezamos a tratarles de forma, pues con fármacos. El paciente no mejora con los fármacos y acaba viniendo a fisioterapia, y son pacientes que vemos y hoy le duele un hombro, llevo no sé cuánto tiempo, mañana me duele la rodilla, y tampoco les solucionamos el problema. Luego vienen los métodos más invasivos, y tampoco vemos que cada vez tenemos un sistema sanitario que
mete más dinero en unidades de dolor y sin embargo, pues el dolor crónico parece que cada vez es más numeroso en la sociedad. Y hablamos ahí también un poquito de los fármacos, en concreto de los opioides. No es quizá el sitio, pero sí que es cierto que se hace un uso inapropiado. Muchos de estos pacientes los vemos y llevan con opioides tiempos desmesurados, años, y los síntomas que tienen, el dolor que tienen, no aminora con el problema que tenemos de los opioides. Todo esto, las bajas laborales, los fármacos, el que quieren pruebas diagnósticas y demás, hace que los costes del dolor crónico supongan en el Producto Interior, en los gastos a nivel nacional, en España andan entre un 2,5 y un 3% del Producto Interior Bruto, y es que se consume, se gasta en el dolor crónico lo mismo que en fármacos para el cáncer, el VIH y los problemas cardiovasculares juntos. Y bueno, no estamos haciendo, ¿qué ocurre? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dicen las guías de recomendación clínica más prestigiosas a nivel internacional? La JOS, la NICE, Dicen que lo que mejor funciona a este tipo de pacientes es la educación. La educación un poquito basada en la neurociencia, que ellos comprendan qué les ocurre, los mecanismos del dolor y el ejercicio físico. Un poquito es un ejercicio terapéutico y normalmente se lleva a cabo un ejercicio un poco diferente del que estamos acostumbrados. Que luego, si queréis, al final podemos hablar un poquito más, pero no nos vamos a enrollar, que si no, no avanzamos. Vale, entonces en los objetivos, pues no sé si os parece bien la comparación, pero hasta donde yo sé, en atención primaria, una de las primeras cosas que se hace con un paciente crónico es explicarle lo que le pasa, ¿no? A un diabético, pues hay que explicarle lo que le pasa y qué cosas puede hacer él por mejorar su enfermedad, ¿no? Y a una persona con dolor normalmente nadie se para a explicar cómo funciona el dolor y por qué y qué le pasa y por qué le duele una y otra vez. Ni tampoco es una percepción, ni tampoco ha calado tanto en la sociedad que el dolor que se cronifica o se perpetúa en el tiempo puede ser igual que cualquier otra cosa crónica en la que el paciente tiene que tener un papel activo, ¿no? Yo creo que hoy por hoy ningún diabético, si se descompensa y lo ha hecho todo mal en cuanto a lo que él tiene que hacer, ¿no? En la alimentación, que no camine y tal, no creerá que no, es porque mi páncreas funciona mal, ¿no? Sin embargo, con el dolor sí que la gente viene y lo hace todo mal, fuma, no hace ejercicio, ¿no? Pero es porque tengo una hernia, la culpa no tiene nada que ver con él. Entonces, lo que pretendemos como objetivo es sensibilizar a la población sobre la naturaleza del dolor, su complejidad y que él tiene una parte que es necesario que haga para que el manejo sea adecuado. No solo es la pastilla que controla la glucemia en sangre, es también cambiar hábitos de vida y en el dolor, pues un poco lo mismo, ¿no? Y ese sería el objetivo general de lo que querríamos que la gente que se acercara a las mesas sacara, ¿no? Que hay una parte del dolor, no es como darle al botón de la luz y claro, le doy y entonces se enciende la luz y yo no tengo nada que hacer con esto, eso funciona así, yo, ¿qué quieres que haga, no? Le has dado al botón, sino que hay muchas cosas que interfieren en el dolor y una de ellas, y muy importante, son los hábitos de vida y enfocarnos en eso, en el afrontamiento activo es el mejor manejo, como pone ahí en el objetivo general, especialmente en el ámbito de atención primaria. Y entre los específicos, por no extendernos, también insistir, aunque nosotros estamos todo el tiempo quizás con el tema, nos parece algo ya muy sabido, pero insistir que los profesionales pues tenemos también una responsabilidad en esto, de no hacer que el paciente sea un sujeto pasivo de sus patologías, ¿no? Que venga, tengo este problema, tome esto como solución y usted siga haciendo lo mismo en cuanto salga de la puerta, ¿no? Y también los mensajes que muchas veces les damos de cuidado, no lo vaya a empeorar o no haga nada, porque en la mayoría de los dolores
no hacer nada sería una de las peores recomendaciones, ¿no? Seguro que hay cosas que puede hacer, o sea que esos son los específicos, ¿no? Informar a la población y tal. Y luego, bueno, pues os explicaremos la recogida de estos datos sobre una escala de gradación del dolor crónico y qué significa eso. Y nos gustaría, ahí las preguntas seguro que serán muchas, que se pudiera ofrecer algo de información, ¿no? Sobre esas estrategias de cómo intentar empezar a hacer actividad física. Para algunos dolores es fácil apuntarse a Pilates y les va estupendo. Para otros no es tan fácil porque van a Pilates y les duele más o no son capaces de hacer el ejercicio más tradicional, que es lo que explicaba antes Sara. Y igual hay que buscar otro tipo de estrategias, pero la solución sigue estando en la actividad física, el ejercicio terapéutico. Y Bueno, entonces, en esto consiste vamos a intentar en esta sesión clínica. No sé si todos los que estáis apuntados, ya habéis decidido que vais a montar una mesa. Queríamos estar hablando un ratito, una horita, alrededor de una hora, un poquito más, si nos dejáis, si os interesa el tema y nos hacéis preguntas. Sobre las diferencias del dolor agudo, del dolor crónico, todas esas preguntas que nos pueden llegar a hacer los pacientes cuando llegan a la mesa y que podemos resolvérselas sin llegar a fragilizarles, a darles a malos entendidos. Y vamos a intentar utilizar también algún material, algún documento que les llame un poquito la atención y hablarles un poquito del cerebro. Se va a hacer el día del dolor el día 17 de octubre. Sí, eso sería la fase 1 en la que estamos, que es esta sesión, que es lo que estabas diciendo. Y para alguien, si no tiene, si no sabe cómo es o no lo tiene ya relleno, está aquí en formación, la intranet, en formación, calidad, saldría aquí desplegado calidad, actividades comunitarias. En el repositorio de actividades comunitarias está todo prácticamente envascado, la justificación y todo. Si alguien no lo ha hecho, bueno, como enfermería, yo es la primera vez que lo veo y me ha resultado hasta que lo he visto bien, pero es lo mismo que se hace con cualquier otra actividad comunitaria, se rellenan los anexos, se pone un responsable y además tiene que firmar el coordinador o la supervisora de enfermería del centro de salud bueno, y luego el anexo 3 será el de los resultados, que es al final, ¿no? Todo eso, que esto ya viene todo escrito, o ya está la justificación hecha, se debería enviar a docencia para obtener el número o el código de la actividad comunitaria de nuestro propio centro de salud, que es el que luego se rellena en los anexos. Y ahí es donde ya llegamos a la parte 2 de la estructura, que es ese día 17 de octubre, el próximo Jueves. dentro de dos semanas. Dentro de 2 semanas. Las mesas, bueno, las mesas tienen que estar formadas de 1 a 3 personas, como mucho, bueno, van a ser de 10 a 2 y cada persona como mucho puede llegar a estar 2 horas en la mesa. Entonces vais a tener que rellenar el anexo con las horas a las que está cada persona, que seguro que si habéis montado sabéis muchísimo más del tema que nosotros. Y entonces os van a llegar, si lo montáis, una serie de documentación que ahora hablaremos. Eso sí, y luego una vez acabado, ahora hablamos de lo que es la mesa, que yo creo que es lo que más interesa. Una vez acabado, hay una fase 3 que es la evaluación, en la que hay que recoger una serie de indicadores. El número de personas que se han acercado a la mesa, el número de test que se rellenan, entonces vamos a explicar ahora cómo se rellena y qué significa el test, y el número de personas que reciben una orientación o no. Sí, bueno, las que sí lo reciben, las que no. El número de personas que reciben una orientación, ¿no? Y ahí, pues en el informe final se hace un análisis de lo que se ha hecho, como un resumen de la actividad. Eso es posterior al día 17 y en principio, si no me equivoco, lo tiene que hacer el responsable que se haya puesto de la actividad. Así que animemos yo también especialmente a los compañeros, que no va a ser complicado,
pues para ir metiéndonos en esto de la acción comunitaria también los fisios y que sea el pie a participar en otras mesas que se puedan hacer en el futuro. Vale, este es el anexo en sí. ¿Qué decías de...? Sí, es que aquí hay una discrepancia entre los indicadores. Lo que pone el anexo es el número de personas que se acercan a la mesa, el número de personas que rellenan esta escala que os vamos a explicar y el número de escalas digitalizadas. Las escalas se digitalizan, luego lo veremos en el código QR, se accede a un Google Form y hay que digitalizarlas. Y lo que os pedimos es que si no es con el propio paciente y lo hacéis sobre papel, que las digitalicéis. Luego son solo 8 preguntas. Eso es muy fácil de digitalizar. Falta en la hoja, falta poner... bueno, luego viene, cuando hablemos de eso, que falta la edad dimensional. Vale. Que las digitalicéis para que luego sea más fácil sacar el total. Google Form ya luego te calcula lo que hay. Y entrando al fondo del asunto, el material y lo que queremos exponer a la población el día del dolor es este, ¿no? Un póster, el de la izquierda. Bueno, son dos en realidad. Formato póster son el de la izquierda y el cuadrante de coloritos. El de arriba, el del medio arriba es un tríptico. No sé si lo tendréis ya en vuestros centros. Luego está la escala de dolor, que por detrás viene cómo se interpreta, y ese cubo que os servirá un poco para dar algún mensaje. Ahora os explicamos uno a uno cada material. Pues vamos. Bueno, este no. El póster es lo que os dije nada más empezar, ¿no? Hablamos de dolor crónico sobre todo, aunque hay una explicación sobre dolor crónico y agudo, y la pista clave para combatirla, al menos en atención primaria, hablando de dolor en general, no de algún dolor en concreto que igual tiene que ir a otro tipo de abordaje, es las estrategias de afrontamiento activo del dolor, y ese será el póster como para ponerlo delante en la mesa como primera plana para intentar llamar la atención de la gente. Vais a tener también en formato póster, para que se vea un poquito más grande, los tiempos de curación de los diferentes tejidos musculoesqueléticos. ¿Y por qué queremos poner esto? Para explicarles luego un poquito que el dolor agudo no es igual al dolor mantenido en el tiempo, y que no se lleven, que el dolor crónico no es igual al dolor agudo mantenido en el tiempo, y que no se tienen que preocupar, entre comillas, en exceso, y que es completamente normal si han tenido una lesión, como podemos ver en el cartílago, y llevan más de medio año, alrededor del año, y todavía les sigue molestando un problema de algún ligamento, por ejemplo, que también tienen tiempos de reparación más grandes. Yo creo que luego viene un poquito explicado, ¿Sí? lo de en esto de aquí. Vale, pues Sí, esto es como un apoyo aparte del tríptico. Sí, luego hablaremos en el tríptico. Sí. Bueno, ahora sí que aparece ahí, veis abajo a la izquierda, y ese tríptico nos va, ese póster de los tiempos nos va a servir para explicarles un poquito eso. En realidad hay muchas formas de clasificar el dolor. Si atendemos solo al tiempo, de forma general se dice que aquellos dolores que duran menos de 3-6 meses son agudos, y los que duran más en el tiempo serán crónicos. Lo que pasa es que tenemos que hacer caso eso Claro. a los tiempos de cicatrización. Eso es como para complementarlo, porque es verdad que como norma general la IAS dice que el dolor crónico es a partir de 3 meses, pero nosotros hablamos más de dolor que tiene un sentido biológico correcto y dolor que ya se cronifica o que se perpetúa en el tiempo demasiado. Entonces, si tienes una esguince en grado 1, pues ahí lo veis, que encajaría en 3-4 semanas que pudieras tener algún dolor, porque es el tiempo de reparación de los tejidos. Un esguince en grado 1 que dura 6 meses, pues para nosotros es un dolor persistente, nos gusta más la palabra que crónico, pero si es un esguince en grado 3, pues igual es normal que todavía haya un proceso de reparación de los tejidos y el dolor esté ajustado a lo que le ocurre en los tejidos, ¿no? Sin embargo, sea cual sea el problema en un ligamento, en al menos como mucho un año, ¿no? Debería de haberse reparado y no debería dar problemas si todo fuera estupendo.
como ayuda a esta parte, ¿no? Y las dos primeras, pues son un poco lo que os hemos hablado de la prevalencia del dolor y lo que significa el dolor. Y algunos otros mensajes, yo creo que sí que va aquí, ¿no? Que nos gustaría, bueno, explicar. Yo creo que son sencillos, o por lo menos para mí, hay muchas veces cuando se los explicas al paciente también le parecen evidentes, pero le parecen evidentes como en abstracto, pero cuando hablan de ellos, no, ¿no? El dolor no equivale a una lesión en el tejido y la intensidad no es proporcional a la patología. Hay cosas que duelen mucho y son benignas y cosas que incluso no despiertan dolor y cuando ya acudes al médico es irremediable, ¿no? Puede llevarte a la muerte, un cáncer que no presenta ninguna clínica. Sin embargo, el paciente cuando le duele mucho y le duele durante semanas, piensa que tiene algo malísimo, siempre, o muchas veces, ¿no? Algo tengo que tener que no me encuentran, o, bueno, este tipo de mensajes que podría estar bien en algún caso, ¿no? Dar, ¿no? El dolor no equivale o no es proporcional o no es un buen indicador de la cantidad de daño que pueda tener un tejido. Y otro que les gusta mucho escuchar, el segundo, yo por lo menos digo esos dos, es que todos los dolores son reales, independientemente de lo que lo que lo cause, ¿no? La IAS habla la IAS es la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, de la validación del paciente cuando tiene dolor. Validarle es algo imprescindible, el que se sienta comprendido, y muchas veces pues podemos caer en la tentación, ¿no? De si no parece que salga nada en una prueba o si parece como exagerada la clínica que nos dice el paciente que tiene para un esguince de grado 1 que se hizo, pues demos a entender o pensemos, aunque no se lo expresemos, que bueno, vale, es un poco vejiga, aunque no. También hay simuladores, pero no estamos hablando de eso, ¿no? Todo dolor es real porque es una experiencia personal y validar al paciente también puede ser importante. Y mira, hoy justo además estaba hablando, como estábamos hablando, trabajamos hoy aquí juntos, me preguntaba una paciente y dice, pero claro, es que si yo tengo algo me tiene que doler. Bueno, pues el paciente muchas veces, que por eso lo de los gastos y todo eso que hablamos al principio, nos reclama pruebas diagnósticas y pensamos y el paciente, bueno, el paciente piensa que todo lo que aparece alterado en estructura en sus pruebas diagnósticas tiene que generar dolor. Entonces, a veces les fragilizamos un poco y claro, es que vemos esa radiografía o esa resonancia y decimos, claro, es que tiene usted pues yo qué sé, la columna de alguien de 80 años, o es que con esta hernia discal, ¿cómo no le va a doler? O es que no sé qué. Bueno, pues tenemos también, nos compete a nosotros como agentes de salud no fragilizar al paciente y decirle que aunque haya pruebas diagnósticas que evidencien que hay alteraciones de la estructura, no quiere decir que eso nos tenga que doler. Porque a veces un cortecito en un dedo nos puede doler un montón, porque a veces un piquito de hueso, un osteofito que justo sea el que roce un poquito el nervio, genera mucho dolor. Y luego podemos tener una lesión, a veces vemos en pruebas diagnósticas una rodilla completamente pellizcado, pinzado el compartimento, el no sé qué, y el paciente te dice, no, pero a mí la que me duele es la otra, ¿sabes? Y esa está en las pruebas diagnósticas muy deformada estructuralmente y no le genera. Luego, que lo que vemos o las alteraciones que vemos en el tejido en las pruebas diagnósticas no se tienen por qué correlacionar con la clínica del paciente, que puede estar muy mal y sin embargo no dolerles y al revés. Y tienen le intentaba explicar a la paciente que de dónde viene el dolor, ¿no? Que decíamos el dolor real y demás. No, el paciente te puede decir que le duele, pero yo le decía, pero podemos llegar a saber si te está doliendo, si te hacen una resonancia funcional a nivel cerebral. Si hay mucho consumo de oxígeno en determinadas áreas cerebrales que se relacionan con la interpretación del dolor, podemos llegar a sospechar que ese paciente le está doliendo. Luego, ese validarles, ¿no? El dolor, creo que te duele, es que me lo estás contando y para ellos es una tranquilidad, es decir, seguramente si te hiciera una prueba funcional, no sé qué, vería que tienes las áreas encendidas del dolor.
¿vale? Porque a veces el dolor que sienten es muy desmesurado o nos parece muy desproporcionado para lo que vemos en las pruebas diagnósticas, pero es que a este paciente le está doliendo. Y bueno, uno de los últimos, el quinto, ¿no? Que dice que entender el impacto del contexto en el dolor, pues para eso tenéis una de los materiales, que no sé si está en la siguiente, que es el cubo, para que seguramente le llamará la atención a algún paciente, ¿no? En entender el impacto que tiene el contexto en el dolor, ¿no? Que depende de en qué momento y de qué forma una misma cosa puede repercutir en un dolor o una incapacidad muy grande y otras veces no. Yo lo he cortado, lo tenéis no pone. Perdón. Viene esto así y luego viene una cosa para cortar. Y entonces lo que tenéis que hacer no cuadra exacto, hacer que cuadre los agujeros para que se vea en los dos marrones o marrón y naranja. Los agujeros cuadran, lo que no cuadra son las dos hojas. Queda una un poquito, os va a quedar una un poquito por encima, entonces lo vais a agrapar y queda un poco ahí. Bueno, lo que ocurre es que cuando, o sea, la experiencia que podéis proponerle al paciente o a la persona que se acerca es si esos dos colores son iguales, ¿no? El marrón y el naranja, que yo veo naranja y marrón, son en el mismo color. Y, hombre, la gente te va a decir que no, porque se ve claramente, creo que uno es mucho más claro que el otro, ¿no? Pero cuando quitas todo el contexto visual que tiene el cerebro y le pones una hoja en blanco y solo dejas ver los dos agujeros, pues resulta que sí que es el mismo color. Lo que pasa es que, y es la explicación, ¿no? Que tú con el paso del tiempo aprendes a interpretar las cosas, ¿no? Y sabes que un color que está en sombra, pues la longitud de onda igual es un poco distinta y interpretas, tu cerebro interpreta. Y le asigna un color un poco distinto, puesto que es el mismo color pero en sombra. ¿Qué significa eso en cuanto al dolor? Bueno, pues que el cerebro siempre está interpretando la realidad con lo que sabe o con lo que cree que sabe, que tampoco tiene por qué ser verdad, porque en este caso no hay sombra, es una foto y no hay sombra de verdad. Y tú finalmente tienes una percepción de las cosas que tiene más que ver con lo que tu cerebro interpreta o tiene también que ver con lo que tu cerebro interpreta y no solo con los colores que hay en el cubo. Es decir, el poder del contexto. Y esto en otro tipo de ejemplos, pues está el típico, ¿no? De las agujas cuando te hacen una intervención sanitaria y cuando te pones el tatuaje que estabas deseando ponerte y la diferencia de la experiencia y de lo que tú refieres, y si fue muy o poco traumático, te dolió mucho o poco, que te pincharan 100 veces por segundo con la aguja de tatuar o igual no te resultó tan mal porque era algo que querías que te pincharan solo una vez para ponerte o sacarte sangre, ¿no? El cerebro está constantemente interpretando el contexto y parte de ese contexto, de lo que él piensa que tiene que ser y lo vamos aprendiendo también con la edad, tiene que ver con lo que decíamos al principio, con lo que los que saben le dicen que tiene que ser, ¿no? El efecto Pygmalion, no sé si lo conocéis, el de si tú le dices a alguien que puede conseguirlo, es mucho más fácil que lo pueda hacer, o la profecía autocumplida, ¿no? Por eso, bueno, pues yo creo que ahí podemos explicarles un poco también cómo hay veces que el paciente no entiende por qué. Con el mismo, cuando hace causa-efecto, ¿no? Con la misma hernia o problema en el tejido, hay un día que está con sus nietas y no le molesta tanto, o al revés, y hay otro que está fatal, ¿no? Pero el problema en el tejido va a ser el mismo los 2 días. Ayer tenía exactamente lo mismo que hoy y más o menos exactamente lo mismo que al día siguiente, y sin embargo el dolor se modula, entre otras cosas, por el contexto y también, que son los dos últimos, porque está influido por la esfera psicosocial, ¿no? En ese concepto más de biomédico, biopsicosocial. Seguimos, luego nos preguntáis o nos podéis parar para preguntar lo que queráis. La explicación está aquí. Nos sirve un poquito luego, sí, pues para decirles que tienen que intentar, pues que les molesta menos cuando esos días que están con las dietas o yo qué sé,
Yo tengo un familiar que me dice, a mí es que yo cuando me voy a Benidorm a mí no me duele nada, yo vengo al pueblo y otra vez todos los dolores. Y su problema de cadera, ¿no? O lo que ella creía que le generaba el dolor, digo, sigues teniendo lo mismo. Luego, quizá en nuestra vida tenemos que ponernos más en situaciones o acompañarnos de esa gente o ir a esos sitios que nos hacen estar mejor, porque podemos hacer que el cerebro, engañar un poquito ahí al cerebro y que juegue más a nuestro favor y tengamos menos dolor. Al final, para eso es lo que queremos, ¿no? Saber conocer al paciente y el contexto, cuando le duele, cuando le alivia. Vale, como digo, está también ahí un poco explicado en la parte de atrás del propio cubo, para que lo podáis ver. Y luego el tríptico tiene varios códigos QR para que los podáis echar un ojo. Uno os lleva a la escuela de pacientes. Es una propuesta que puede estar bien como parte de lo que les puede ayudar a la escuela de pacientes. Bueno, eso igual, hasta Marta igual lo explicaba mejor, pero bueno, es una propuesta desde la subdirección de cuidados en la que entre iguales se intenta que la gente tome un poco el paciente activo se llama, ¿no? Ese afrontamiento activo de sus problemas, ¿no? Y las soluciones no parten de un médico, una enfermera, un fisio, sino pues más o menos es que todos sabemos que para controlar el azúcar hay que hacer ciertas cosas o que el ejercicio es bueno que lo hagas, entonces se fomenta una serie de sesiones, creo que es una a la semana, hablando de temas distintos, que se pongan retos de una vez a otra y puede ser una buena cosa que les podéis proponer, ¿no? Que se pueden apuntar a través de la página web para cuando haya un grupo suficiente en su zona básica de salud que salga un grupo de paciente activo, que eso lo llevaría la subdirección de cuidados, si no me equivoco. ¿Marta va a decir algo? No. Vale, pues entonces no me equivoco. Hay otros códigos QR aquí en la parte de atrás del tríptico que tienen que ver con la Escuela Cántabra de Salud. Yo no sé si está aquí, esa es. La Escuela Cántabra de Salud, ahí el mismo grupo en el que estamos de fisios de dolor en atención primaria, hemos puesto algún material ya, alguna píldora sobre el dolor, qué es el dolor, la experiencia del paciente, algunos ejercicios que pueden hacer y demás, y con el QR lo podéis enlazar para explicarles que pueden aprender alguna cosa más si los ven. Y el que está aquí arriba, el de la Federación Europea del Dolor, filial de la internacional, pues ha publicado también un tríptico en el que yo sobre todo, bueno, pues el del medio, este de aquí, es más como para leer personalmente, ¿no? Cómo puedes ayudar a cambiarlo, más para el personal sanitario. Pero bueno, lo que viene a decir es un poco lo mismo, ¿no? Ser positivo, puedes hacerlo, escucha tu cuerpo, depende ¿no? Pues igual no puedes bien caminar, pero igual sí puedes andar en bici, o igual pilates no te va bien, pero puedes hacer otra cosa. Hacer poco es mucho mejor que no hacer nada, todo suma. Y eso, los consejos que van todos en la línea de lo que estamos hablando, de afrontar de forma más activa a través de ejercicio y de red comunitaria el dolor que uno tiene, porque va a ir mejor que quedarse más quieto. Vale. Luego sí que es cierto que, bueno, veréis que si le recomendáis o si vosotros echáis un vistazo a los vídeos que tenemos en lo del aula del dolor, algunos, si se van directamente a los ejercicios y no ven los otros, quizá es un poquito, son ejercicios atípicos, como os decía antes, son ejercicios terapéuticos un poquito enfocados a este tipo de dolor con un componente que llamamos no, plástico. Entonces, el dolor persistente en el tiempo, aunque haya sido consecuencia de alguna lesión, va causando daños a nivel del sistema nervioso central. La corteza cerebral se atrofia, aunque luego todo se puede revertir, ¿eh? Y lo que buscamos con este tipo de ejercicios, aparte, además de que el paciente es enfrentarle a esa actividad física de forma progresiva, porque el ejercicio siempre nos hace sentir mejor y demás, es crear
mayor red neuronal, más densidad, porque está visto que cuanto más densa es la red, mejor funciona luego toda una serie de mecanismos. Entonces, que si se van directamente a los vídeos, les va a resultar rarísimo que por un dolor en la rodilla les pidamos que hagan juego de manos, cosas diferentes con el lado derecho y el lado izquierdo del cuerpo, que mejor empiecen por qué es el dolor y qué ocurre en ese dolor persistente. Sí, aunque no sea motivo de esta sesión, la IAS en la CIE 11 establece que el dolor crónico es de dos tipos, primario y secundario, como clasificación de enfermedad. El secundario lo clasifica en un montón de grupos, secundario a un cáncer, secundario a una intervención quirúrgica que se alarga en el tiempo por algo, secundario a una causa más o menos en los tejidos, sean del nervio, sean de otro tipo de tejido. Pero también hay otro tipo de dolor que no es secundario A, sino que es primario y sería para este tipo de dolor. Paradigma de dolor crónico primario es la fibromialgia o así, pero también hay otros, un esguince grado 1 que duele al año y medio, probablemente sea un dolor crónico primario porque ese ligamento ya no puede ser la fuente. Y para ese tipo de dolor serían más estos ejercicios que hablan de neuroplasticidad. Pero sí, más o menos. Vale, y aquí vamos a la cosa de la escala. La escala de gradación de dolor es una escala validada en atención primaria. Tanto su formato original en inglés como la validación que se hizo en España de esta escala. Y son solo ocho preguntas y es muy rápida. En menos de 3 minutos se supone que uno puede saber si tiene un dolor persistente, crónico o no, y en qué grado lo divide en 4 grados, ¿no? La primera pregunta sería la que determina si alguien tiene un dolor persistente o no. ¿Cuántos días ha tenido dolor en los últimos 6 meses? Bueno, pues 6 meses son 180 días y si es más de la mitad de los días, pues considera que esa persona tiene un dolor persistente. Si es menor, pues no lo considera. En la parte de atrás, de la escala tenéis lo que yo os voy a explicar ahora, en la documentación. ¿Vale? Y luego son 8 preguntas, como digo. Esta primera es solo cuántos días de los últimos 6 meses ha dolido. Y luego pues hay otras 7, ¿no? Las 3 primeras, yo creo que está... Espera, que había una... Vaya, sí que la había. Aquí. Las 3 primeras, después de la primera, o sea, la 2, la 3 y la 4, sería un grupo de preguntas. La 5, la 6, la 7 y la 8 sería otro grupo de preguntas para saber la interferencia y la intensidad que tiene su dolor. Y la interpretación, porque al final tiene que cuadrar en el grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Yo creo que es más rápido que si cuentas, por darle una información al paciente, ¿no? En cuanto lo hace. Si cuentas los puntos que suman la 5, 6, 7 y 8, vale que aquí es como un poco de trampa, porque este no está puesto, dice, en los últimos 3 meses, ¿cuántos días le han impedido realizar sus tareas habituales como trabajar? Pues 0, 1, 2, 3, 4, 5, esto sería un 6, 7, 8, 9 y 10. Todas las preguntas van del 0 al 10, ¿vale? Y esta no va del 0 al 10, pero sí que tiene del 0 al 10, tiene los mismos ítems y esto contaría un 6. ¿No? Entonces esto sería 8 y 6, 14 y 8, 24 y 7, 31. Con lo cual, no, está mal, porque es esta, ¿no? 6, vale, lo he contado mal, porque he contado la larga, perdón. Esto sería un 6, 6 y 8 o 14. Y 7, 21 y 10, 31, que es lo que sale aquí, ¿no? Y las de arriba, que son las 3 primeras, pues salen 26. La interpretación es la siguiente, que lo pone aquí. Si las últimas, las 5, 6, 7 y 8, suman más de 17, no hace falta sumar las primeras ya. Estará en un grado 3 o 4, porque interfiere en sus actividades diarias, en su ocio, en las actividades familiares, en su trabajo, ¿no? Si está entre 17 y 24, sería un grado 2, y en este caso del ejemplo, como está a más de 25 más, sería un grado 4. Hoy lo he dicho mal, sería un grado 3, y si... Y la anterior entre 17 y 24, bueno,
Has dicho Vale. grado 2, pero bueno, se Vale. ve ahí que es grado 3. Con los últimos ítems, los que están en verde, si suman más de 17 o 17, estaríamos en grado 3 o 4. De 17 a 24, grado 3, de 25 en adelante, grado 4. Si suman menos de 17, entonces tenemos en cuenta los 3 primeros, los puntos amarillos. Y en ese caso, como va a ser que suman, los otros no dan suficiente, si los primeros están hasta 15, sería una baja intensidad, un grado 1, y si son más de 15 o 15, sería una alta intensidad, grado 2. No sé si me he explicado, pero me he hecho un poco lío, ¿eh? Lo vuelvo a explicar. Venga, lo vuelvo a explicar. A ver, ¿lo habéis entendido? Está explicado ahí. Sí, sí, Por aquí dice que sí. Lo hemos entendido bien. Vale. Ya, Que ya. sumado el día anterior, que al final te estaba dando 31. Y bueno, Sí, pero como era 10, no me acuerdo. Vale, bueno, pues eso. Tenemos un código QR en la propia escala que te lleva a un Google Form en el que hay que rellenar. En la documentación no viene, y eso sí que es importante, porque luego en Google Form sí, la edad y el género de la persona a la que se le va a hacer la escala. Porque si no la rellenamos en papel y luego cuando acabemos nos vamos a llevar todas en el Google Form, nos va a faltar esos dos datos. El centro de salud es evidente que serán en el tuyo, porque solo ha sido al tuyo, ¿no? Pero si es un hombre o una mujer, o si tiene 20 o 35 años, eso no viene en la escala, no debería de haber aparecido aquí, ¿no? Edad y género, y si lo podéis escribir vosotros a mano ahí en las propias escalas o en las fotocopias que hagáis, vienen unas cuantas, pero si hacen falta más, para que luego cuando paséis el código QR para que os lleve al Google Form, no os falten esos dos datos, en la edad y el género. Y ahí pues lo que le podéis decir es esto, ¿no? Si ella considera que tiene un dolor persistente crónico, si esta escala dice que sí, que si tiene más de la mitad de los días será que sí, y si su dolor es un grado 1 o 2, con una baja interferencia en su vida, o un grado 3 y 4 con una alta interferencia. Esto es lo que llaman el dolor de alto impacto. Es decir, un dolor que no solo duele, sino que tiene asociado problemas sociales, problemas laborales, un impacto económico alto normalmente también, o asociado a todo esto, ¿no? Y sería también pues, a los que más, que les limita su vida diaria, a los que más se debería de enfocar el abordaje sobre el dolor, ¿no? Vale. habla de sufrimiento, ya cuando no es solo dolor lo que es sufrimiento. Venga. Y estamos ya ahí al final. Ahí os ponemos nuestros contactos por si queréis preguntar alguna cosa o lo que sea. Y tanto el correo como la extensión. Y nada, pues a vuestra disposición. Yo creo que muchas gracias. Alguna cosa nos habremos acelerado un poco a la hora de explicar, y todo lo que tengáis de dudas y eso, pues ahora es el momento. Sí que es cierto, bueno, quizá para antes que decíamos, bueno, si hay tiempo y demás, y en uno, no sé si de los objetivos pone pues que dar estrategias pues como un poco más específicas para este tipo de pacientes, y sí que es verdad que aunque el ejercicio físico tiene que escuchar un poquito su cuerpo, porque el ejercicio físico sí que está demostrado que en la mayoría de los pacientes o de las personas produce analgesia a largo plazo. En los pacientes en los que tienen este tipo de dolor que decíamos primario, ocurre lo contrario. A veces les mandas ir simplemente con el hecho de que les pidas hacer 10 sentadillas y se lo tengan que imaginar, ya se les están encendiendo las áreas cerebrales, ya le está empezando a encenderse ese circuito de dolor. Entonces, bueno, pues para aquellos que no nos conozcan o que no hayan estado en la formación que hemos dado en primaria y demás, que sepáis que suele haber un tipo de abordaje un poquito más específico que parece que es el que mejor funciona, y normalmente les pedimos en fisioterapia, si que es verdad, bueno, que nos hace en todos los centros, se hace bien poquitos, esperemos que cambie la situación.
pero normalmente les introducimos esa parte de ejercicio más terapéutico después de unas clases de educación en las que se hablan temas como los que aparecen en los vídeos del aula de pacientes. Y el tipo de ejercicios pues son muchísimo más progresivos, con menos carga, menos esfuerzo físico que para alguien que tiene un dolor agudo, un dolor secundario y que no ha habido esos cambios estructurales que llamamos ya en sistema nervioso central. Entonces, no sé si tenéis dudas, que quizá para nosotros, no sé si hemos sabido explicar tanto en tan poco, Venga. o os hemos liado más. Bueno, muchas gracias. A ver.